En este nuevo video, que es como una especie de continuación del anterior en el que mostraba la impresora 3D, cómo la armaba y demás, en este voy a mostrar cómo es una impresión 3D. Todos los pasos, pero ojo, no está hecho para los expertos, para los que ya imprimieron cosas, para los que ya saben, no. Está hecho para el que no tiene idea de nada. Que el que se cree que se baja un archivito, toca un botón, en los 5 minutos tienen ahí un auto hecho en 3D espectacular. No, voy a mostrarle los pasos que hay que seguir para el que quiere chusmear, el que no tiene idea y quiere saber cómo es esto de la impresión 3D y los pasos que se siguen y cuántos que se tarda y cómo son, si hay que usar varios programas. Bueno, esa es la idea. Así que si quieren enterarse de todo eso, quédense acá y vean el videito. Bueno, el primer paso es tener algo para imprimir, básicamente es eso. Acá estoy en la página, en mi cuenta de Tinkercad, que si no vieron el video anterior, les recomendaba este programita porque es un soft para hacer 3D que está en la nube, o sea, es online, no hace falta bajar nada, no hace falta pagar nada, es totalmente gratuito y deja hacer diseños en 3D. Eso sí, diseños bien básicos. Después hay otros programas ya pagos, como por ejemplo el Fusion 360, que es muy bueno. Bueno, hay un montón de programas para hacer diseños en 3D. Este tiene la particularidad de que es online, no exige una supercomputadora y es gratuito. Y se pueden compartir los diseños que uno tiene con otros para que colaboren, los editen y demás. Acá está el ejemplo, acá lo voy a abrir para que lo vean. Acá está el ejemplo de la columna que les mostré que hice para poder completar esta pieza de los muñequitos de G.I. Joe. Lo puedo modificar, lo puedo compartir, lo puedo descargar. Acá se está abriendo el archivo y este es el archivo que hice. Verán que es algo súper sencillo, pero bueno, había que hacerlo. Acá a la derecha tienen las formas básicas, hay un montón de formas, hay cosas que ya vienen hechas, por ejemplo, no sé, objetos cotidianos, y acá hay una laptop, bueno, hay distintas cosas. Este video no va a ser para enseñarles a usar el Tinkercad porque está repleto de videos en que enseñan a usar el Tinkercad, pero si quieren empezar con lo que es 3D, este es el paso ideal. Pero vamos a hacer otra cosa, uno puede hacer una figura desde cero o puede descargarse una figura, un archivo 3D desde las tantas páginas que hay en internet. Y vamos a elegir ahora uno cualquiera para imprimir y seguir los pasos. En este ejemplo que voy a hacer, voy a descargar un archivo de prueba para mostrarles el paso a paso, para no tener que estar diseñando algo desde cero. Y hay distintas páginas para descargar cosas. Esta es una, Thingiverse, que es una de mis favoritas. También está esta que se llama Thanks, en vez de Things, con A, Thanks. Van a ver que aparecen muchas cosas de Halloween, porque estamos cerca de Halloween, entonces empiezan a subir cositas de Halloween. Después también está Cult 3D. En este caso hay cosas que son pagas. Fíjense, este sale 6 euros. Después por acá este es gratuito. Hay uno que este sale 5 euros, este es gratuito. Bueno, hay unos que son gratis y otros que son de pago. Acá tenemos PinShape también. Este también tiene gratuitos y pagos. Acá tenemos Fab 365, que también hay algunos gratuitos como este y otros de pago. Acá vemos algunos ejemplos, algunos que están muy buenos. Fíjense, esta que está todas las piezas por separado, pero hay que gatillar. Y después acá también My Mini Factory, que es otra de las páginas. Pero yo la que les recomiendo es Thingiverse, porque además hay muchas páginas que se entrelazan. O sea, alguien que subió algo acá también está subido a otras páginas. Pero vamos a usar esta. Y para este ejemplo voy a usar este diseño. Encontré que me pareció simpático de Milú, el perrito de Tintín. Acá lo vemos como es el archivo base en 3D. Es bastante sencillito, pero me parece simpático. Y como tengo filamento blanco, lo único que tendría que hacer es pintar las partes negras y después pintar el huesito. Acá podemos darle like, o sea, para que si te gustó le das like. Uno lo puede guardar en una colección por si lo quiere imprimir después. Si una vez que uno lo imprime puede compartirlo. También puede agarrar y puede remixarlo. O sea, en vez de uno le saca el huesito y le edita y le pone, no sé, un palo de golf. Y después puede compartir ese remix que se hizo. Bueno, así que lo que hay que hacer ahora es descargar los archivos. Se toca el botoncito de download. Se espera acá unos segundos. Se le puede dejar una propina también al diseñador para, bueno, apoyarlo en lo que hizo. Y se baja los archivos. Yo ya lo había bajado. Y ahora ya seguimos el próximo paso. Bueno, el siguiente paso ya se empieza a complicar un poquito la cosa. Hay que traducir ese objeto 3D a el idioma de la impresora 3D, por llamarlo de alguna manera. Y esto se hace a través de un software. El software más común es este, que lo voy a mostrar ahora, que se llama el Ultimator Cura. Todos le dicen Cura directamente.
Y también hay otras variables como el que les estaba mostrando recién, que es el Creality Slicer, que en realidad es el mismo software, es el Cura, pero está pensado exclusivamente para impresoras Creality. Les voy a mostrar los dos. Esto que se hace, se pone a cargar, cargamos el archivo, aparece con una pequeña animación ahí, y ya tenemos acá el archivo de Miloo para imprimir. Pero ¿qué pasa? Si tocamos esto para imprimir, vamos a ver que hay zonas como estas del huesito que están en el aire. Entonces, si lo ponemos a imprimir, no lo va a poder imprimir la impresora. Entonces hay que empezar a pensar cómo imprimir este objeto. Vamos a abrirlo. Ah, y acá me aparece, acá arriba ya empezamos a ver cuánto va a tardar. 3 horas 31 minutos es lo que va a tardar en imprimir esto tal cual, así como lo puse acá. Van a ser 11.58 metros de filamento o 35 gramos de filamento. ¿Para qué sirve esto? Y para saber si tenemos el suficiente filamento cargado en la impresora y cuánto nos va a costar este objeto, imprimir esto. Pero vamos a ver ahora en el otro soft que hay bastantes variables que van a afectar esto. Vamos a pasar al otro. Bueno, acá tenemos el más profesional, podríamos llamar, el original, el Ultimator Cura, que acaba de salir una versión nueva, la 5.2 creo que es, la semana anterior, y tuvo algunas mejoras. Acá vemos, hay que elegir qué impresora es la que se debe usar. Acá yo puse la mía, Creality Ender 3 Pro, acá aparece el loguito de Ender, y acá vamos a abrir el archivo, acá, este es Miloo, pongo, y acá ya apareció. Ustedes dirán, bueno, pero es exactamente igual que el otro, no, porque este tiene más opciones. Por ejemplo, ¿ven todas esas partes rojas que aparecen ahí? Todo eso rojo quiere decir que está en el aire. O sea que hay que poner algo para que la impresora no se quede dando vuelta al cohete. Y acá vemos a la derecha que tenemos un montón de opciones. Y cada una de estas opciones adentro tiene más opciones. Y si no les alcanza todas esas opciones que aparecen acá, si tocamos este simbolito que aparece ahí, nos aparece y podemos agregarle más opciones todavía. O sea que esto es un mundo aparte. Miren, sigo pasando, ¿eh? Es un mundo aparte que tiene cientos y cientos y cientos de opciones, o sea que está para quedarse un rato. Acá arriba fíjense que uno puede elegir en qué calidad lo va a imprimir. Lo puede imprimir en super calidad, en calidad dinámica, no sé qué será, estándar o baja calidad. Y otra opción que esta se descarga aparte, que se llama Extra Fast, que es para que lo imprima súper rápido, pero el resultado es más o menos. Hice unas pruebas, más o menos como queda. Bueno, entonces uno puede elegir acá, como decía, la calidad. Yo voy a elegir la calidad dinámica. Acá vemos 0,16 milímetros, que es el alto que va a tener la capa. Porque recuerden que esto es un laminado, o sea, va a... Bueno, ahora lo van a ver. Vamos a elegir dinámico, un poquito mejor de calidad. Las paredes también, bueno, no les voy a mostrar cómo es todo este soft, pero uno puede elegir el grosor de las paredes, cómo quieren que se una, etcétera, etcétera. Y algo importante acá, que habíamos dicho, acá, el soporte. ¿Por qué? Porque tiene todas estas partes rojas que me están avisando, me están advirtiendo de que eso está en el aire. Entonces vamos a habilitar los soportes y miren lo que pasa si acá abajo segmentación, el botoncito de abajo, esto va a cargar. Ahí cargó y ahora nos muestra de que esto va a tardar 8 horas 51 minutos. 34 gramos y 11.33 EPA. ¿Pero por qué más tiempo? Por esto. Voy a tocar vista previa. ¿Y qué nos aparece? Nos aparecen todas estas cosas azules que vemos acá y decimos, ¿y esto qué es? Son unos soportes que imprime la impresora, mucho más finitos, para que justamente se pueda imprimir esto. O sea, va haciendo capa por capa esto hasta que llega a este punto y acá sí empieza a hacer la impresión posta a posta, digamos, con la resolución buena. Y acá si hacemos zoom se pueden ver las distintas capas que va a ir haciendo el soft. Y si cualquier ajuste que cambiemos de esto va a cambiar tanto lo que es el tiempo como la cantidad de material que vayamos a usar. Por ejemplo, a mí el que me gusta usar de los soportes no es el normal, sino el que es la opción esta que estoy marcando acá, árbol. Voy a tocar esa opción y voy a hacer que me haga nuevamente la segmentación. Listo, ahí ya tenemos la segmentación y fíjense cómo cambió. Por eso se llama árbol, porque da como una sensación de árbol. Fíjense que ahora son 24 gramos y son 6 horas de impresión. ¿Por qué? Porque esto ocupa menos espacio, ocupa menos material y imprime como lo justo y necesario. Pero acá, como les dije al principio, va a depender de cada pieza. Cada pieza es un mundo distinto. Acá vemos que nace de acá esta parte y va subiendo hasta que logra los apoyos necesarios para poder imprimir todo esto. También las orejitas, fíjense en acá, las orejitas, acá el soft también calculó que va a ser mejor esta parte que arranque desde acá. Y uno puede elegir, porque uno puede decir, no, pero acá voy a perder detalle. Porque toda esta parte que ven celeste, una vez impreso, se quita.
Y es bastante sencillo de quitar, porque la única función que tiene es la de poder imprimir más fácil, como acá la panza de Milou, se va a poder imprimir mucho más fácil si tenemos estos soportes, que son necesarios. Para algunas piezas no hace falta, pero para este tipo de piezas sí. También podemos, adentro, como les dije, adentro de estas opciones hay más opciones. Por ejemplo, la colocación del soporte, tengo marcado en todos los sitios, o sea que él lo puede poner donde se le cante. Pero yo también puedo elegir que sea solamente tocando la placa esta, que no me toque al personaje. Vamos a ir a mostrar la opción. Tocando la placa, tengo que segmentar otra vez. Y acá tenemos cómo lo segmentó ahora. Las orejitas, no sé, acá la verdad que no sé qué hizo. Puso algo acá, algo medio raro, mandó ahí arriba. Pero no le voy a confiar esto. Pero fíjese que ya no marcó esto. Así que supuestamente esto lo puede imprimir. Y acá a la derecha, esta liñita negra, fíjense que dice 550. Son las distintas capas que va a hacer. Y si voy bajando me va mostrando las distintas capas que va a hacer la impresora. Esta es la primera capa. Va a ser esta línea del costado. Y va a empezar a imprimir esto celeste, que es una base. Y la base de las patitas de atrás. Y si voy subiendo, ahí se ve el relleno que le va a hacer. Que ese es otro tema que ahora lo voy a decir. Porque adentro no va a ser hueco. Uno puede elegir que sea hueco, pero en este caso no. Le pone esto para que tenga cierto armado. Y si lo completamos 100% de plástico adentro, va a ser pesadísimo, va a ser carísimo y no va a tener sentido. Entonces lo vamos subiendo. Acá vemos las distintas capas que va haciendo. Esto, como se ve acá, es hueco. Estos soportes que después se van a quitar. Sigue subiendo, subiendo, subiendo. Acá está el cuerpo, va para arriba, el cuello. Y a ver cómo pensó las orejitas. Viene por ahí, sube, sube, sube. Y va haciendo... Ah, sí, me parece que no necesita tanto soporte. Porque fíjense en acá el detalle de la punta de las orejas. Creo que igual lo puede seguir haciendo. El puntito este blanco que ven que se ven como unos puntitos blancos. Voy a hacer como un zoom. Ahí. Es en donde empieza y en donde termina cada una de las capas. O sea, de ese puntito blanco arranca, da toda la vuelta y vuelve a ese punto. ¿Por qué es importante eso? Porque si tenemos alguna pieza y esos puntitos... Bueno, acá no se va a notar mucho, pero... Si justo ese puntito pasa por el frente de la pieza, va a quedar feo. Entonces se puede elegir que aparezcan para atrás. Pero como acá el cuerpito de Milou tiene como una textura, no se va a notar para nada. Pero eso es otro de los puntos que se puede tocar. Esto lo voy a dejar como estaba antes, que esté en todo el sitio. Me parece que va a ser mejor que quede ahí arriba. Ahí está segmentado. Creo que esto por las dudas para que las puntas de las orejitas queden bien. Bueno, ¿qué otra cosa? La base. ¿Ven esta línea que está acá? Esto lo voy a cerrar así. Me voy a ir acá. A la placa, adherencia en la placa de impresión. La placa de impresión es el piso. Fíjense que aparece una liñita celeste que va para todo alrededor. Es la falda. Esta línea sirve como para ver si está bien nivelada la impresora. Que eso después voy a mostrarles. Y acá hay distintas opciones. Pueden elegir esa, pueden elegir el borde, que les va a hacer como una capa muy finita para que se adhiera. Balsa, que les va a hacer como una base, que lo mostré en el otro video, esa base impresa blanca, que también es más fácil de imprimir. Y ninguno. A mí lo que me gusta es la de borde. Y como obviamente, con cualquier cambio que hago acá, tengo que volver a segmentar. Listo, ahí ya terminó de segmentar. Fíjese que ahora la base cambió. Ahora aparecen todos esos círculos celestes, que esto lo que hace es una base muy muy finita para que se adhiera bien la pieza a la base. ¿Y esto para qué sirve? Esto después, una vez que está impreso, se corta, se saca. Esto es bastante sencillo, pero me aseguro de que la pieza no se va a mover para nada. Me pasó al imprimir una de las columnas que les mostré de la base de G.I. Joe, que cuando estaba por la mitad se despegó la parte de abajo, no le había hecho esta base, y empezó a tirar plástico al aire, porque obviamente la parte de abajo se había despegado y se había movido. Así que para prevenir eso, a mí me gusta más esta. Pero como les dije al principio, depende de cada pieza. Ahora, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Lo que dije antes del relleno. Vamos a ir al relleno. Acá está, relleno. Tiene un 20% de relleno y esto es lo importante. Fíjense todas las opciones que hay del tipo de relleno que se le puede poner. Relleno es, voy a ir para acá, es esto. En este que tiene como una especie de triángulos que se van uniendo para darle rigidez al cuerpo. Lo que estuve probando, que funciona bastante bien. Ah, y fíjense que me dice acá abajo 24 gramos, 6 horas. Bueno, vamos a cambiarlo a iluminación, que es la nueva opción que tiene el Cura 5.2. Voy a segmentar. Terminó de segmentar y fíjense cómo cambió absolutamente la parte de adentro. Miren, voy desde abajo.
acá, empieza acá, capa 1, y ahora son 19 gramos y 6 horas, 5 minutos. Voy subiendo, y fíjese que el relleno ya en las patas ya es distinto. Acá el soft interpretó que esto puede estar hueco tranquilamente. Voy subiendo, y fíjese el cuerpo, hueco, hueco, hueco. Y acá empezó a hacer como una capa, ¿ven? Como una parecita. Porque el soft interpretó que acá sí hace falta un relleno como un soporte. ¿Va? Y ahora este se va como expandiendo a los bordes. Porque acá sí interpretó que necesita más porque se viene como la parte de arriba del cuerpo. Entonces necesita algún soporte para poder hacer todas estas rayitas. Y bueno, seguimos para arriba. Y acá también el cuello, fíjese que lo puso vacío porque interpreta que ya con todo este soporte de afuera no hace falta que esto esté todo relleno. Y va, y acá termina. Y acá uno tiene que empezar a analizar si la pieza va a ser como una pieza mecánica. Entonces tal vez este soporte no sirve, este relleno no sirve. Pero este va a ser como algo decorativo, así que no hace falta que tenga el super soporte. Pero bueno, voy a hacerlo corto porque este no es como un video técnico, sino como para mostrarles paso a paso, porque sigue habiendo, tiene un montonazo más de opciones. Y bueno, ya estaría listo para imprimir. Lo que sí me parece que va a ser muy grandecito. Y yo quería que sea algo más chiquitito. Entonces voy a achicar un poquito. Entonces vamos acá a la izquierda ahora. Podemos moverlo. Voy a ver acá a preparar. Así es más fácil de ver. Lo voy a escalar. Y en vez de que sea el 100%, a ver si le ponemos un 80%. Toco Enter. Y ahí ya está más chiquitito, ¿no? Está como volando. Pero lo voy a poner que esté en el piso. Vengo para acá. Y lo pongo que esté en el piso. Listo, ahí ya quedó. Ya está en el piso. Voy a segmentarlo nuevamente como para ya definirlo. Listo, ahora en este tamaño van a ser 12 gramos solamente y 3 horas, casi 4 horas. Aunque la experiencia me dice que a veces es un poquito más o un poquito menos, no es 100% exacto. Porque encima hay que calcular que la impresora no es que toco imprimir y ya arranca, sino que tiene que calentar el extrusor. Pero bueno, eso lo mostramos ahora en el próximo paso. Esto ya está, y como les dije hay un montón de opciones más acá para elegir. Pero este video no es un video técnico, así que vamos al siguiente paso, que es el meter el chip en la computadora. Bueno, ya tengo el chip acá adentro, en este adaptador que vino con la impresora, como habrán visto en el otro video, y lo único que tengo que hacer es meterlo en la compu. Ahí lo puse, pip, y ¿qué aparece ahora? Y me aparece esto, ya aparece la opción de guardar en unidad extraíble. Entonces le toco guardar en unidad extraíble, aparece esto que lo está guardando. Listo, ya está guardado, ya guardó el archivito G-Code, como les dije antes, y me deja directamente expulsar el pendrive. Pongo, listo, ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es expulsarlo, sacarlo de la computadora. Listo, lo sacamos de acá, pimba. Me vengo acá, no lo tengo tan lejos a la impresora. ¿Y ahora qué hago? Bueno, la prendo a la impresora. Listo, ya le había puesto el filamento. Ahí se prende, empieza el cooler a andar. Ahí ya se está prendiendo. Ya tengo la memoria ahí que tengo que sacar y la tengo que poner acá. Lo raro es que va al revés la memoria. No sé por qué, pero va al revés. Meto la memoria ahí y listo. Pero hay que hacer un par de cositas antes. Por ejemplo, hay que nivelar la cama. Antes de cada impresión hay que nivelar la cama. Sí, es así. Hay algunos que vienen con un nivelador automático, al costado, no este modelo, que uno toca un botoncito y la impresora sola empieza a nivelar la cama para ver que esté todo perfecto. En este modelo no, hay que hacerlo a mano, pero tampoco es algo tan complicado. Lo que hacemos ahora es, venimos acá y elegimos Motion Auto Home. ¿Esto qué hace? Se va al cabezal hasta el extremo, ese extremo, bueno, se mueve solo. Listo. Ahora de acá tenemos que elegir la otra opción, Disable Steppers. Yo lo dejé en inglés, uno lo puede cambiar esto de idioma, pero yo lo dejé en inglés. Y ahora lo que hay que hacer es, con un papelito, sí, esto es medio rudimentario, con un papelito y las perillas, ahí se llega a ver que tiene esto, que por un lado sube y por otro baja, por el otro lado baja lo que es esta cama. Que como les conté en el otro video, viene con esto imantado para que sea después más sencillo sacarlo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pasar esto por la boquilla. Voy a hacerle un zoom. Ahí se ve la boquilla. Tiene que tocar, raspar el papelito, pero lo tiene que no tiene que estar ni muy arriba ni muy abajo. Esto es algo de práctica. Entonces acá está muy arriba, entonces tengo que, la boquilla, tengo que subir la cama. Y para esto que lo tengo que hacer es mover esto.
lo muevo un poquito, lo vuelvo a probar, ahí ya raspa, ya se escucha el ruido. Y esto lo tengo que hacer por los 4 lados. Otra opción que hay es como la que yo prefiero. Ya tengo un archivito que si quieren se los comparto. Imprimir. Lo tengo en ajustes. Y Chep, que es la persona que lo hizo, bed level. Entonces, ¿qué hace? Empieza a imprimir unos cuadrados. Y si vemos que alguno no se está imprimiendo bien un lado, es porque hay que subir o bajar alguno de las puntas. Y voy a hacer esa opción, así les muestro cómo es. Ya puse el archivo y ahora lo que está haciendo es calentando la cama. Ahí tiene que llegar a 50, después va a llegar a 60, mire que va a 25, 26 y va subiendo. Y después va a calentar el extrusor, que por ahora todavía no lo tocó, a 22, pero tiene que llegar a 200. Eso es un tiempito que hay que esperar. Ya terminó de calentar la cama y ahora, como dice ahí abajo, está calentando el extrusor. Bueno, ahí ya empezó. Hizo un ruidito, hace primero una línea ahí al costado y ahora va a empezar a hacer los cuadrados. Y ahora hay que estar atento y fijarse, ahí por ejemplo está haciéndolo muy abajo, así que tengo que calcularlo. Acá también casi no se nota la línea, a ver si lo puedo mostrar ahí. Entonces quiere decir que está muy arriba, entonces lo tengo que bajar. Arriba parece que está bien. También se le puede pasar el dedo para ver si no se está despegando. A ver, ahí lo voy ajustando, ahí la línea parece que está haciendo bien. Ahí también, paso el dedo a ver si no se despega. Acá todavía está muy finita la línea. No sé si en el video se va a llegar a notar. Y esto lo que hace es, va haciendo cuadrados. Acá hay otra línea, esta parece que va bien. Que va bien. Creo que solo falta ajustar un poquito por acá. A ver. Ahí, por acá. Y creo que ya estaría. A ver. Al mismo tiempo estoy girando las rueditas que están abajo. Esto está bien y esto ya está bien. Listo, ya estaría listo. Entonces acá puedo detener esta impresión. Pongo stop. Esto no se va a llegar a ver. Pongo stop y listo. Esta parte ya está. La cama ya está nivelada. Es fundamental tener bien nivelada la cama, porque si no la pieza sale mal. Entonces podemos haber hecho un trabajo excelente viendo el tema de las paredes, del interior, de la base, de qué material, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos bien nivelada esta cama, es al cohete porque la pieza va a salir para el traste. Y el próximo paso, ¿cuál es? Bueno, voy a sacar todo esto. Bueno, y una vez que sacamos eso, que acá lo tengo, que son unos gramitos que se pierden, pero créanme que es preferible perder estos gramos que perder toda la pieza cuando está por la mitad, por ejemplo, porque se despegó o algo por el estilo, o porque nos damos cuenta que lo está imprimiendo mal, todo por culpa de no tener bien nivelada la cama. Así que lo que hacemos ahora es poner imprimir, esto no se va a ver en la pantalla, pero bueno, poner imprimir a Milú y listo, ahora a sentarse y esperar. Muchas veces son piezas de horas y horas, incluso días, puede ser una pieza si es muy compleja, muy grande. Entonces lo que siempre se recomienda es ver los primeros pasos para ver si se adherió bien, si se está imprimiendo bien la pieza, si hay el suficiente material y recién ahí uno puede dejar la impresora andando porque está preparado para eso, para que se pueda dejar andando toda la noche durante días. En este caso van a ser poquitas horas, así que es lo de menos. Ahí también se vende, aparte que esta máquina no lo tiene, un aparatito que se pone acá cuando sale el filamento, que lo que hace es medir si se quedó sin filamento. Entonces, para que no esté funcionando al cohete la máquina, le avisa a la impresora y se detiene automáticamente esperando que se le cargue más filamento. Yo mi impresora no lo tengo porque tampoco voy a ser tan profesional, pero si me sigue enganchando esto y voy haciendo más piezas o incluso para vender, y no sería mala idea comprarme esto. Bueno, acá está nuevamente haciendo los pasos, no se va a notar, pero ahí me está diciendo que está calentando la cama y el extrusor y ya estaría listo para empezar a imprimir la pieza de Milú, que voy a dejar mostrando cómo son las primeras capas. Otra cosita antes de que empiece a imprimir. Hay gente que en vez de este sistema imantado les gusta poner un vidrio, que se compra aparte, ¿no? Un vidrio que se pone acá, ¿por qué? Porque en teoría se despega mejor y la terminación abajo de la pieza queda mejor porque obviamente un vidrio es 100% liso y este en cambio es como más rugoso. Yo por el momento estoy bastante contento con este sistema de imantado, pero no descarto la posibilidad de en algún momento comprar un vidrio, usarlo y ver para comparar. Pero bueno, ya debe estar por empezar esto, así que de paso, ahí está, ahí justo arrancó.
hace una línea como les mostré antes, ahí se va a ver una liñita como para limpiar el cabezal, y directamente ahora vuelve al punto de inicio, va en diagonal y empieza a poner todo el borde de la pieza. Ahora vamos a ver. Eso ahí está mostrando, esa va a ser la superficie que va a ocupar Milú, y ya directamente arranca a imprimirla. Bueno, acá ya sigue avanzando la impresión, ya se ven las patitas a Milú. Acá se ve esta parte de adelante, a ver si le puedo hacer enfoco ahí. Esa parte es esa que mostré al principio de árbol, que se va armando, que se nota bien como está hueco, que es para sostener después la cabeza de Milú. Pero ya se ven las patitas, esa parte del medio que también es para descartar. Y bueno, así va avanzando la impresión. Tres horas después. Bueno, y así acaba de terminar. Lo sacamos, lo podemos ver que quedó bastante bien. Esto se despega de acá. Bueno, y ahí me ayudé un poquito con la espátula, que también viene con la impresora. Esta es la espátula que viene con la impresora. Y ahora lo que hay que hacer es sacar todas estas partes, todos estos soportes, ven que se van saliendo, que no afectan a la pieza, pero sirven, como decía antes, para que se puedan imprimir estas partes que quedan volando. Se van sacando, ven que es fácil sacarlo, es todo hueco, ahí se ve. Ahí está. Ya está sin todas estas partes. Se le salió una patita. Voy a tener que... Se ve que le di muy fuerte. O capaz que fue un error que la patita sea hueca. Pero bueno, se puede pegar con un poquito de calor o con algún pegamento y listo. A ver cómo queda todo limpio. Le voy a sacar estas rebabas que tiene y así muestro cómo queda. Bueno, y así es como quedó la pieza terminada. No fue tan difícil pegarle la patita. Encima esta textura que tenía el perrito también hace que se disimule un poquito. Después lo que hice fue pintarle, le pinté la nariz, los ojos, las cejas, y al final le pinté el huesito, que me pareció que quedaba mejor en amarillo. Y ya está, este fue todo el proceso de hacer una impresión 3D. Cuanto más grande es la impresión y más compleja, obviamente más tiempo tarda. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y quienes no tenían idea cómo era, que se hayan enterado cómo se imprime una pieza. Chau chau.